Vale. A ver, estamos en directo, gente, de vuelta con el bueno de Shepard. Dame solo un minuto que mire si todo va bien. A ver, todo perfecto por aquí, ¿vale? F5. F5, F5, F5. Vale, esperaré a que eso esté disponible. Esto por aquí está todavía bien, ¿vale? Vamos, 30, 30, 30, perfecto. Vale, pues cerramos esto ya. Esto aquí, esto aquí. Y estamos de vuelta en la ciudad de la gente. Todavía seguimos aquí. Es lo que tiene después de la primera misión que estamos aquí mucho rato. Pero al menos ya tenemos las pruebas para culpar a Saren. Ya las tenemos al menos, oye. Ahora ya podemos ir a la torre e inculparle. Pero antes vamos a ir a ver todas las misiones secundarias estas. Que tenemos que ir a entregar la información a este. Tenemos que ir a buscar el fan de Conrad Werner cuando podamos. Pero sobre todo tenemos que ir a Antro de Chorra para resolver la disputa. Yo creo que ahora ya nuestra virtud estará lo suficientemente alto como para pasar alguno de esos puntos que teníamos de moral, gente. Esperemos. Mientras tanto, sigamos aumentando esto. Necesitamos esto ya. Esto vendría muy bien. Y necesito más de esto, pero necesito aumentar el punto de infectado porque nos aumenta, como veis, nos reduce el rendimiento de la fusión del jugador y nos aumenta el daño de la explosión tecnológica. O sea, todo lo que nos viene está muy bien. En cuanto a Ashley, seguimos subiéndole el fusil de asalto, que es lo suyo a fin de cuentas. Y cuando no pueda más, pues le subiremos soldado. Y a Talisora, la buenísima de Talisora Narraya, que luego se convertirá en Normandy sería, Normandy. Le subimos pistolas, que va a ir a full pistola esta chica, va a ir a full pistolita. Y cuando tengamos la pistolita a tope, pues le subimos 3 puntitos aquí, un puntico aquí y 2 punticos aquí. ¿Vale? Bien, ok. Vamos a guardar ahora que me he hecho el cambio. No quiero que me pase lo que sea y no pueda... no tengo que volver a hacer todo de nuevo porque sería un coñazo, la verdad. La verdad que tengo la mala manía, gente, de coger y siempre repartir los puntos en los peores momentos, la verdad se ha dicho. So much empty space. 1,000 of my people could live here and hardly even see each other. Cierto. Vale, gente, misión principal es ir a la torre a entregar las pruebas que tenemos de Saren, que tiene Tali. Pero vamos a hacer la secundaria, nos vamos a ir hacia el antro de Chorra. El antro de Chorra, que podemos ir por aquí, porque me toca camino. No toca camino, gente. Hay que aguantarse. Samet, mira, este no te va a olvidar. Commander Shepard, could you spare a moment of your time? Este creo que buscaba a un muerto, quizás. Commander Shepard, my name is Samesh Bhatia. Forgive the intrusion, but I have nowhere else to turn. It's no trouble. What can I do for you? My wife was a Marine. She was in the 212. Ah, no, el cuerpo que estaba muerto y no se lo daban. The 212? Your wife was serviceman Nirali Bhatia. I'm Gunnery Chief Ashley Williams. I served in her unit. Chief Williams, it is a pleasure. Nirali spoke of you with great respect. Mira, esto no sabía I'm yo. so sorry for your loss, Mr. Bhatia. Nirali was a good woman. What can we do for you? I've requested that my wife's body be returned to me for cremation. Verdad que no daban but el the cuerpo, military has verdad. refused my request. ¿Dijeron por qué? Why did they refuse your request? There's got to be some reason. I don't know. All I know is that they have declared it impossible for my wife to be returned to me. Creo que había un tema de balística o algo así, si no recuerdo mal. Algo había de eso. There's no reason for your wife's body to be held like this. Just wait here. The man in charge of my case is Mr. Bosker. When I last saw him, he was in the expensive bar over there. Thank you for your time. I just want to give my wife a proper funeral Comprensible, and the obviamente. respect she deserves. Totalmente comprensible. Vale, dice que está por allá. Vale, aquí. Boster. Vámonos con él antes que nada. Lo tenemos cerquita, oye, luego iremos a hacerlo roto. Que los otros están los dos misiones en el canto de Chorra, así que ahí no hay problema. Y espero que sigan ahí, sinceramente. O sea, que no se hayan ido por culpa de la batalla. Bosker. Vamos a hablar. My goodness, you're Commander Shepard. Correcto. Your activities made for quite a briefing in the diplomatic corps. Is there something I can do to assist you? Vengo de parte de Samesh. Yes. A man named Samesh Bhatia is having some trouble claiming his wife's body. Ah, Mr. Bhatia. A good man in an understandably frustrating position. I wish I could help him. Serviceman Nirali Bhatia died on Eden Prime, as Mr. Bhatia no doubt told you. ¿Cierto? Her wounds are inconsistent with Ahí any está. type of weapon damage we've seen before. That is why her body is being held. ¿Es tóxica acaso? You think her body might be dangerous or contaminated?
No, Commander. Nerali Bhatia is not dangerous. Her body is in fact extremely valuable to the Alliance. The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Respectfully, Serviceman Bhatia may save more lives in death than she did in life. Tenemos opción de moralidad, gente. Pero antes de eso vamos a investigar. How long do you think the research is going to take? This is a long-term study. I wouldn't expect the bodies to be released for a year or longer. Un año, tío. ¿Cómo van a devolverle un cuerpo después de un año? Estará... Wow. You've got to have a lot of bodies. Can't you release one? Very few bodies had this new type of weapon damage, and very few were in good enough condition to study. Beyond that, Commander, we need as many bodies as we can to get a reasonable sample size. When will this research result in actual new technology? If we're lucky, we'll actually realize usable technology from this study in a few years. Esto no está bien. I understand what you're trying to do, but holding the body is wrong. Commander, you of all people should understand how far we must go to protect humanity. Te equivocas, lo comprendo. Not if we lose our humanity in the process. I'm out there fighting to stop crap like this. All right, Commander. You win. It was hard enough refusing Mr. Bhatia. I'm not going to risk an incident by refusing you. Tell Samesh that the body is being shipped back to Earth. I'll go now to see to it myself. A ver, entiendo que por investigación o lo que sea, por tecnología, estaría bien tener el cuerpo y hacerle pruebas para ver el arma que nos han dado, que le han dado al muerto y demás, pero no a costa de que un pobre hombre no pueda tener un funeral con su esposa, obviamente. Y al cabo se lo merece, oye. Y es que la cosa es alguien que no tiene ningún familiar, pues oye, hazle todas las pruebas que quieras, nadie lo va a echar de menos, pero oye, esta obviamente sí que está. Hello again, Commander. Has there been any word? Volver a casa. I reminded Mr. Bosker what we're fighting for. Your wife is coming home. Thank you. I will return home and begin my preparations. It does not bring me happiness, but it may bring me peace. Goodbye, Commander. Adiós, Anesh. Samesh, I don't know if this helps, but your wife, Nerali, loved you very much. She missed your cooking, and she played recordings of you every night before she went to sleep. I know, Miss Williams. But thank you. It's nice to hear it again. ¿Veis? Es que hay cosas en este juego que hasta ni yo he visto. Yo nunca he sido muy fan de Ashley, ¿vale, gente? Y nunca me han llevado a ningún lado. Pero claro, como en esta run quiero ligármela en este primer Mass Effect, que es el 1, porque no puedo aún con Tali, yo lo que suelo hacer es a mis intereses románticos, digamos, los llevo siempre conmigo en las misiones, para que hablar con ellos y toda la pesca. Claro, como llevo a ver a Ashley encima, aparte, en vez de a Garrud o a Greg o cualquier otro personaje, o otro personaje, lo que sea, ahora tengo o veo con ella diálogos que antes no he visto, por ejemplo. Aparte de este. Vale, tenemos que ir al antro de Chorra. Vamos por el Rapid Trans. Distritos. Chorra. Ahí está. Vale, aquí. Ahora estará despejado y volverán a estar los tíos dentro, supongo, espero, porque si no me he jodido así de bien. Así exactamente. O sea, vuelve como si no hubiera pasado nada, exacto. Como si no hubiera pasado nada, vale. Allá está el general séptimo. Vamos a guardar. Por si las moscas. Esto no menciona todavía, ¿no? Esto tampoco. Séptimos. What do you want? ¿Tienes problemas? Pues escucha nuestro lema. I've seen a lot of horrible things in my days. Ya, sí, todo lo que tú There's quieras. only one woman in this damn Sí. galaxy that helps me forget it. Then why create rumors and lies about this woman? Because she rejected me. Me! Septimus Oraka, General of the Turian Fleet. I think I can see why you're upset, but spreading these lies won't make it better. Look, kid, I appreciate what you're trying to do, but don't waste Ahora ya puedo darle a esto. General, did you ever win a battle by moping in a bar? War.
That's what this feels like, all right. How did I let it come to this? So you think it's that easy? Just straighten up and act like a general? It would be more productive than sitting here. Correcto. Maybe you're right, Commander. Shaira's worth the effort, even if she won't have me back. Me hagas saberlo. This is no place for someone of your stature, General. All right, I'll go to her after I've had a cold shower or two. O Say, 3. you're a bright kid. Would you be interested in earning a few extra credits? Claro. What do you want me to do? There's an L-Corps diplomat out there who believes Shaira El que hablamos kept antes. these secrets. Why would he think such a thing? Because I told him. Look, I just need you to convince him of the truth. ¿Y cómo hago eso? What makes you think he'll believe me? You'll bring him proof. Take this datapad. It shows where I got my info. It will exonerate Shaira and convince the L-Corps. Who am I taking it to, and where is he? His name is Zelda. Shelton. He's Shelton. an L-Corps diplomat. En las He's over in embajadas. the embassies complaining about Shaira. Well, here's to soldiers acting like soldiers. Thanks, Commander. You know, you might make a good general yourself one day. Sí, seguro. Segurísimo. Aparte de que seré el héroe de la humanidad. Not now. Much to show. Go away. Let me drink it. Aquí no hay nada más que hacer. Y a ver, la otra misión. La contrata Shari es Shaira, ¿vale? Los cuidadores nada, proyecto de presidium. Ahora tenemos que ir a hablar con estos, es verdad. Y entregar la información a los títulos superiores. Vale. Vámonos de aquí. A los títulos superiores se pasa por aquí. Al final de todo, vale, venga, vamos para allá. Ya digo, hay 20.000 clubes mejores que ese, 20.000 clubes mejores que el Anto de Chorra. A menos Omega le saca 20 niveles, tú. Mercado inferior no, quiero el título superior. ¿Tengo que ir al título superior? Hablar con Shaira. La buena de Shaira. Vale, estoy aquí en el título superior. Aquí está la Shaira. Vale, al fondo a la derecha. Fondo derecha, venga. Hijo mío, Shepard, si no te la pegas con cada caja que veas, mejor, ¿sabes? Porque así iremos más rapidito. Tenía que haberme instalado el mod de Sprint invisible, decir. Sprint infinito. Hola, parejita, ¿todo bien? Voy paso. Ashley, déjala. A ver, Ashley. Sé que no te gustan las aliens, ¿vale? Pero, chica, no acoses a la pobre Ashley. Word on the street is that you've been busy. Congratulations on taking down Fist. I was sure he was a big player in anything going on here. Did you find anything in his office that could help me? Que por cierto, estamos a punto de terminar ya con la ciudad de la gente. Sí, pronto nos iremos a tener un poco de acción de la buena. Oye, ya estamos un poco cansados de todo el rato hablar aquí con la gente de la ciudadela, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa. En Mass Effect 2 no me acuerdo cómo era, si era también así. Pero en el 1 y en el 3, después de la misión primera, de la principal primera, estás un buen rato en la nave o en la ciudadela hablando con la gente. De hecho, ahora cuando salgamos de aquí tenemos que hablar con la gente en la nave también. These OSDs might have the information you're looking for. You've got Fist files? This could be even bigger than I'd hoped. Here, Commander, for your trouble. ¿Puedo ofrecerte algo más? What would my future cooperation be worth? Say, an interview when my investigation is over? Exclusive? You talk to me before you talk to anyone else? That would be worth quite a bit, and I'd be very happy to compensate you accordingly. Here you are. ¿Qué me ha dado? Now, if you'll excuse me, I should go see what's on these discs. ¿Qué me ha dado? Ah, dinerico. $900. Bueno, dólares, crédito. No sé si me digo dólares. Vale, la misión de aquí ya está. Tengo que hablar con Shelton en las embajadas. Y con este en el Presidium. El resto ya y... Ahí tengo que hablar con Shaira también en el Presidium. Esto ya fuera y fuera del planeta. Así que hay que salir de aquí. La cuestión es, ¿al Flux? Al Flux no he ido todavía, no sé qué es lo que hay en el Flux, ¿eh? Puede que haya algo interesante que hacer en el Flux, espérate.
Que recuerdo que hay mínimo 2 misiones. Una es la de los juegos, quizás. Sí, una es la de los juegos, que va a bajar por esa carrera, si no recuerdo mal. Y la otra es la de la chica de la taberna. O me he equivocado yo, no es por aquí. What did you hear exactly? Ahí está la tía. I know. I'll see if I can talk some sense into her next time I see her. Esta es la hermana de la que está en el alto de chorra, gente. The more you push and prod, the more she'll run away. Yeah, you're probably right. Thanks, Doran. Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? ¿Tienes problemas? What were you discussing with the Volus? Who, Doran? Es una I was just gemela de la que está abajo. sister. See, she worked for Doran before she left too. Ugh, sorry. I don't want to bore you with my problems. No pasa nada, continúa. I'm interested to hear what you have to say. Well, okay. My sister Jenna left here to go work at Cora's Den. The problem is, she's working as an informant for CSEC. You know, eavesdropping on the people there. Es verdad que estaba If they infiltrada. find out what she's doing, they'll No kill me her. acordaba de eso. Being an informant is a dangerous job. That's what I've been telling her. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. ¿Has hablado con Sexy? Do you know who her contact at CSEC is? No, it's all very secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. Claro, es que si ella va ahora a preguntar allí o lo que sea, tanto de chorra, puede destapar la tapadera de ella. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's Den is. Would you? That'd be great. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to work before I get in trouble. Thanks. ¿Ahora? Welcome to Flux. Name's Doran. ¿Por qué todos los dueños de los negocios son Volus, tío? Es que siempre es igual, ¿eh? Todos los dueños de negocios son Volus. Is this a casino? Among other things, yes. We've got some quasar stations, if you're interested. What can you tell me about the sisters working for you? Well, Jenna left to work at Cora's Den. Now her sister Rita is all worried she might be in some kind of trouble. Not much chance Jenna will change her mind, though. She's a stubborn one. If she wanted to come back, I'd take her in a second. The customers loved her. Are you the owner? Owner, cook. Dueño, cocinero y el camarero. I've even been Y todo a bailar, que me gustaría ver un Volus bailando algún día, de verdad. Debe ser la cosa más graciosa de la vida. if you're interested. Es como ver un enanito ahí de Moria bailando, imaginaoslo. Pero con la armadura a tope. Goodbye. Vamos. Enjoy your time here at Flux. This music is interesting. I wonder if I can find a copy to bring back to the flotilla. Hey, did you see another human? I'm waiting for someone else. No voy a jugar a las puertas. Vámonos de aquí. Sé que en algún momento va a aparecer la cinemática en estas escaleras de cómo le tiran a uno de los que está ahí arriba porque hace trampa. Pero no sé si es que cuando vuelva o qué. Y ahora mismo no lo hace. Lo cual sería una putada porque tengo que ir al antro de chorra, hablar con la tía y volver aquí de nuevo. Joder. ¿Hay un Rapid Tank por aquí? Sí que hay uno, ¿no? Creo que hay uno por aquí. A ver, al presidio. Rapid Trans. No, aquí no le va a dar nada más. Nada putada. My Bueno. people are wanderers, not military leaders. All this fighting seems strange. It must be more familiar for you, Chief Williams. Trying to take down a rogue Spectre and his army of synthetics? No, they didn't cover this in basic. Deberían, Ashley, deberían. Deberían, realmente deberían hacer instrucción de eso. O sea, estoy en serio en esta zona, tío. Es que voy a tardar media hora de un lado para otro, tío. Voy a tardar media hora para ir de un lado a otro, tío. ¿Dónde está? Hay un Rapid Transit con el Liking your posting at the academy.
Cuando lo necesito no hay ningún repitán cerca. Luego te las encuentras por todos lados en la ciudadela. Pero ahora cuando lo necesitas no hay ninguno. Venga, otra vez, venga. In a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel and uncovers a full-blown. Gracias a los datos que le dimos. ¿Y ya está? ¿Eso es todo lo que me dices? Vale. Que no te hiciera más corto, tío. Necesito un Rapid Trans. Por amor de Dios, tengo que ir a Tanto de Chorra. He ido hasta el Presidium solo por no ir andando hasta Tanto de Chorra, tú. Y verás tú que me voy a tener que comer aquí un Rapid Trans, venga, por fin. Tanto de Chorra, por favor, rapidito. Es que he ido hasta la superficie para volver a bajar abajo, ¿sabéis? Las gilipolletes enormes, tú, pero bueno. Pues no va a hacer de nuevo el camino de vuelta, oye. Y no, para allá. Vamos a hablar con la hermanita de la que está arriba, de Risa. De Rita creo que se llamaba, la de arriba. Y esta es Jessa, creo. Jenna. Y cuando entramos, él me dice... Y Tali se ha quedado fuera porque no le gusta el lugar. Ha dicho, yo de aquí no entro. Dancers are highly respected among my people, but I get the feeling these women are not held in high esteem. Vamos a guardar antes de hablar con ella. Por si la cagamos. Hi, I'll be with you in just a sec. Muy bien. I'll wait right here. Why do I get the feeling you're not here to order drinks? Lo I need to siento. talk to you about your work with CSEC. I don't know what you're talking about. Now, if you don't mind, I need to get back to my customers. This isn't a game, Jenna. These people are dangerous. Now you Muy sound like discreto my no es, sister. Why is everyone so concerned about me? I can take care of myself. I need to go. I'm not a stripper. I don't get paid to stand around and look pretty. Charming girl. I'm busy. The other waitresses can help you. Ahora es cuando me tropo con el tío, creo. Salgo de aquí y el turiano que es este, me dice... Deja de joder la tapadera. If you've got questions about Jenna, meet me at CSEC Academy. Are you talking to me? Push off. I never did nothing to you. Damn newcomers. Think they can run the place. Hace un buen papel el tío, That was odd. What was he trying to tell us? I guess we'd better go find out. Él quiere asirse. Vale. A ver si ya nos alejamos de los distritos inferiores, que tengo ganas ya de salir un poco a la superficie, que quiero ver un poco de sol, gente. Llevo días sin ver el sol aquí dentro. TP, aquí. Hay que ir a Sexley. Presidium. Y no es verdad que esto está abajo en los distritos, cierto. Están los distritos. Sexy. Vale. Tenemos que hablar con este tío en aquella oficina de allá. Vale, a lo contrario de donde estamos. Let's go. Okay, Julie. Let me get this straight. Your business partner, Shorb, he's threatened you? Ah, me acuerdo de esto. No, not exactly. But he wants to meet with me. I think he's going to kill me. And why do you think that? I can't really get into the details. But Shorb El socio de este, Chorban, ¿vale? Es quien nos ha dado la tarea de investigar a los criaderos, ¿se llaman los criadores, ¿no? Los bichos que están por toda la ciudadela. But nothing. Don't bother me unless you're willing to give me details. Jalid. Hey there. Oh, you're not CSEC, are you? Did you want something? Te he oído. What were you trying to explain to the officer before? My colleague is trying to No, kill eso es me. mentira. No intento And I matarlo. thought we were friends. Es una canción grave. How do you know he wants you dead? He's changed. He won't talk to me at work anymore, and he started following me. Como mi Yesterday, alrededor. he followed me Es que all son the way graciosos home, los putos just bonus, waiting tío. for a chance. I don't care what anyone thinks. He wants me gone. I know it. Is there something I can do? Talk to your friend, maybe? Would you? That's all I want.
Someone to talk to him. Tell him to leave me alone. He thinks he can just push me around, but you'll show him. Luego aquí hay un lío de corporaciones increíbles, macho. Hablaré con Just él. tell me where he is and I'll go find him. Oh, right. Well, he wanted to meet with me down in the wards near the markets. He said he just wanted to talk, but I know better. His name's Shorban. He's a Solarian. You shouldn't have any trouble. He's just a scientist. Shorban. That's the guy who asked us to Los scan the cuidadores, keepers. eso es. The Keepers? Well, even more reason to go after him. That's against regulations. I better look into this right away. Find out what he's up to. Anything's possible with Shorban these days. Well, good luck. Good luck. Vale, vamos a la conversación antes sobre Jenna. Chelik. Come into my office. I want to discuss this in private. No offense, Commander, but what the hell were you thinking? ¿Disculpa? I don't follow you. You could have blown Jenna's cover. We were there to help her. I gathered that. It might seem cold letting her take all the risk, but we're keeping a close eye on her. ¿Vale la pena? Do you really need to risk her life to get the information you want? This job isn't easy and it's usually unpleasant. I'll take help anywhere I can find it. But since you're so concerned with her safety, maybe there's a way we can help each other. Always thinking ahead, Detective? It's part of the job. Now are you gonna help me or not? No, no tengo esto, en serio, tío. ¿Puedo volver atrás? This is just too much work. Come on, Commander. We're on the same side. Sorry, Chelik. Fine. Commander, I'm a little busy. Work keeping you up. It's part of the job. Now are you gonna... Vale, puedo volver en cualquier momento. I'm busy, Commander. It's part of the job. Now are you gonna... Vale, puedo volver en cualquier momento. Vale, no sé cuánto necesito realmente. Vale, puedo subirme encanto. Oh, me vendría bien un puntito más en encanto. Pero creo que tengo que subir virtud. Antes de entonces de eso, de hablar con este tío y de hablar de Jenna sobre él, hola Desmeco, vamos a intentar subir la virtud todo lo posible. Tengo otra misión en el antro de... Chorro, iba a decir, guarda las armas. Estamos en seguridad, por favor. ¿Cómo se os ocurre sacar las armas en la policía? ¡Locos! Vamos a ver, tengo esta misión de aquí, de hablar con Chelik, vale. Los temores de Jalí. Habla con Chorbat. Vale, esta misión nos puede dar virtud. Felicidades, Meco, tío. Felicidades, compi, por los estudios. Compi. ¿Y qué? ¿Cómo han salido los estudios? No recuerdo dónde leches estaba este hombre, la verdad. En el mercado inferior. Vale, mercado inferior. Vale, esto es contratación. Aquí no es. Por allá. Mercado inferior. Hablamos con Cheva, a ver si nos sube un poco la virtud al denegarle la misión de los cuidadores, porque eso nos dará virtud porque seguimos las leyes. Y igual con eso llegamos al puntito necesario para hablar con este hombre de nuevo y que nos dé la opción esa. ¿Distritos? Mercado. En el mercado superior estaba, si no recuerdo mal, ¿no? No sé si aparece más en el inferior o en el superior, la verdad. Este es el título superior. ¿Y dónde está el bono de Churban? En el inferior. Vale, hay que ir para abajo. Bien, aunque ahora la putada, que por eso está el automóvil está jodido el mensaje, pero bueno, te lo leo igualmente, es que mi internet está estropeado y no tengo wifi bueno, así que dos cosas, me va a tardar 4 años en descargar el Smith y encima seguro me va a lag. Hostia. Hijo mío. Hijo mío. ¿Tienes móvil con buenos datos? Mira, estaba aquí el tío preparado con la armadura y todo. Porque si tienes un móvil con buenos datos, ¿vale? Que tienes una buena tarifa de datos, puedes coger y usar el móvil como módem. Si te los has fumigado ya los móviles de los datos del móvil, pues entonces ya estás jodido, hijo mío, es lo que tiene. Chorban. I wasn't expecting to see you again. Is there something you want? Quiero la verdad, Chorban. You can start by telling me the truth, Shorban. I'm not sure what you're referring to. My experiments are
Your lies are catching up with you. We spoke with your friend, Jalid. Mientras Spoke with el Jalid? tío atraviesa And you know about the data? todavía no. No, but you're gonna tell me. Everything. You boys can go. Estaba listo para atacar al otro, Looks like my plans have changed. It's not as bad as you think, Commander. Jalid and I just got a little over our heads. ¿Y eso por qué? Keep talking. The company we work for developed an experimental procedure for use in medical scanners. Jalid and I saw even more potential, so we stole the plans and secretly developed a tool to scan the keepers. Han nerfeado el crítico y han subido la vida y las estas bases de todos los personajes, de todos, y lanzado contra rotos, sí. Gente, los que veis esto en YouTube o en Twitch lo he subido, estoy hablando con gente de chat que me pregunta sobre otro juego, perdóname, ¿vale? ¿Puedes imaginar una herramienta que... Sí. What's so special about that? The keepers are almost impossible to scan, and you can't capture them or get samples. They just self-destruct. After centuries here, we still don't know anything about them. Don't you see? We were the first to scan them, ever. You've seen it yourself, Commander. You know we can do it. ¿Y Jalid? Why are you trying to kill your partner? I'm not trying to kill him. Jalid's job was to disseminate our initial findings. But he decided to keep the data for himself. Maybe to sell it. I don't know. So you're just trying to get back what Jalid already stole. We lost our heads. We just couldn't let an opportunity like this pass us by. Commander, if you'll just continue gathering data for me, imagine what we might learn. And you'll stand to make a bit of a profit yourself, remember? Ya no. I'm not breaking regulations Rómpala, for you gente. or Siempre your la business. opción buena. Return what you stole, or I'll have you arrested. All right. You don't need to ask twice. Well then, no more scanning. I promise. Of course, Jalid Y still por cierto, has the esta es una de info data, las and I doubt pocas he'll plan to runs return. Paragons que he hecho en mi vida, ¿verdad? Porque, si no recuerdo mal, el Mass Effect... Primero, el Legendary Edition solamente lo he pasado una vez entero, y un renegado, ¿vale? Lo he hecho una vez nada más, con un adepto, y era full renegado. Una adepta, de hecho, que era una mujer. Y he dicho, buah, voy a hacerme ahora una run Paragon, y voy a subirla a Twitch, oye, para ver qué tal está, y a YouTube también. Pero claro, yo siempre que he jugado al Mass Effect ha sido por separado. Es decir, antes del Legendary Edition, que solo he jugado completo una vez, como he dicho, he jugado al Mass Effect 2 y he jugado al Mass Effect 3, pero por separado, gente, ¿vale? Siempre los he jugado por separado. Entonces nunca he hecho la historia completa junta, como tal. Y casi siempre, o siempre, si no creo mal, ha sido casi siempre, pero una vez sí que me he hecho Paragon, pero muy pocas veces. Si no me equivoco, esta sería la segunda o como mucha tercera vez que juego con Paragon. Y la primera vez que juego con un Shepard masculino, que siempre me he pillado chicas, ¿vale? No te preocupes. I'll deal with Jalid. So long, Commander. A ver, Jalid, hay que hablar con él de nuevo. Venga, vamos a ver. Jalid, Rapid Trans. Tenemos que ir de nuevo a Sexy. Seguridad de la ciudadela, ¿vale? Pues no digo sexy porque esté sexy o porque se busque algo sexy, sino que es sexy, que es seguridad de la ciudadela. A ver si me sube la virtud con esto, oye. Algo me ha subido ya, tengo un poquito más del punto D, pero no sé si es suficiente para hablar con este. Probaremos, después de hablar con este, probaremos. Hello again. Did you have any luck finding Shorben? Eso me temo. I found out you've been lying to me, Jalid. Lying? Why would I lie to you? What about the Keeper data? He told you? I didn't mean for any of this to happen. I was afraid Shorben would kill me to get the data, so well, I was hoping you'd take... O sea, él quería que nosotros nos cargáramos a Shorben. ¡Algo imbécil! No. O sea, me encantaría seguir con la run renegado, tío, pero vamos a ir full Paragon. Te voy a denunciar. I can't let this continue any further. I'm reporting what you did. But I can't. What will happen to the data when I'm gone? Who will carry on our research? It's a shame, but you should have considered the consequences before you acted. But this data could be used to unravel all the secrets of the Keepers. Think what we could learn about the Citadel.
Interesante, continúa. Tell me more about this data. Well, it's still very preliminary, but our initial scans suggest the Keepers are as old as the Citadel itself. Y más. We might learn how the Citadel was built, or why the Keepers always rearrange things. The possibilities are limitless. No. Quiero esto. I can't let your actions go unpunished. Vale. No, please. I'll do anything. What's going on over here? Is this Volus causing you some trouble, Commander? Voy a volver a cargar. Voy a volver a cargar. Piri, 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 pom, pom. Es que quiero pillar bien las opciones de moral, tío. Pero claro, tengo que subir la virtud a tope para eso antes. Vale, sabemos que con el tío este no tenemos que hablar. Probamos a ver con el otro, a ver si que ya tenemos la virtud suficiente. Esperemos que sí. Y si no, pasaremos un poquito de esto y iremos a hacer la misión de la torre, la principal. Y a ver si podemos. Chelik. Lo siento. Keeping you up nights, Chelik? As part of the job. Para esto ya lo hemos visto. Are you gonna help me or No not? podemos todavía con Come esto, on, vale. Commander. Vale, vámonos a... So No. long, Chelik. Vámonos a la torre, gente, a hablar con el consejo, a entregarles las pruebas de que Saren trabaja con los Get. Y después volveremos a ver si tenemos la moral suficiente como para hacer eso.